Ojalá tú también. Tú eres un mamón, un cerdo y un cabrón. Por tu culpa, ladrón, he cogido el sarampión. Y me siento morir. Señor. Me rasgo hasta rugir. Tráeme lo más fuerte que tengas. No puedo soportar el picor que los granos me dan. Pensándolo bien, prefiero un ruso negro. Muy bien, señor. Te juro que estoy jodida. Todos acabamos pasando tarde o temprano por una ruptura afectiva de cualquier tipo, ya sea una ruptura romántica, una ruptura de amistad, ya digo, una ruptura incluso familiar. Y cuando uno tiene que lidiar con el dolor, la incertidumbre, la desazón y demás sentimientos asociados con la ruptura, uno tiende a ser un poco maniqueo, en el sentido de que busca quién es el bueno y quién es el malo. Y, oh sorpresa, normalmente el bueno somos nosotros y el malo es el otro o la otra. Normalmente nosotros somos los que hemos sufrido, los que hemos luchado más, los que hemos puesto más de nosotros, los que hemos cometido menos errores, y la otra persona, por supuesto, es la que tiene la culpa de todo o de casi todo. Obviando que, por supuesto, esto tiene mucho de sesgo cognitivo, es decir, que solemos recordar mucho mejor aquellas situaciones en las cuales nosotros hemos hecho cosas que nos han beneficiado a nivel moral o que nos señalizan de algún modo a nivel de virtuosidad. También hay que tener en cuenta una cosa mucho más sutil, y es que no hay buenos o malos, o al menos todos podemos ser buenos o malos en función del contexto, o en algunos momentos podemos ser muy buenos y al día siguiente podemos ser muy malos, y es muy difícil determinar quién es bueno o malo en puridad. En el fondo, a veces lo que ocurre es que es la dinámica lo que es buena o mala, y la dinámica es la que hace aflorar sentimientos perjudiciales o tóxicos para una persona o para ambas personas. En ese sentido, hay determinadas personas que dirigen sus quejas hacia la naturaleza humana con el propósito de explicar los males del mundo, que somos muy avariciosos, que somos muy corruptos, que hay mucha desigualdad social, que se han perdido los valores, etcétera, etcétera, etcétera. Otras personas, sin embargo, vierten estas quejas exclusivamente al sistema, al contexto, al entorno. Sobre todo, determinado espectro de la izquierda política es la que acostumbra a denunciar el sistema en que vivimos como causa de todos los males del mundo. En consecuencia, la izquierda, o al menos una parte de ella, acostumbra a sostener que, cambiando el sistema, se puede eliminar la avaricia, la corrupción, la desigualdad social y demás. Es decir, que con un sistema bueno, todos somos buenos. Esto es más o menos lo que querían, por ejemplo, los protagonistas de la película El Bosque. Sin embargo, para evitar que la gente deje de comportarse mal, no basta con cambiar la situación, la política o el contexto. Es algo que nos recuerda el filósofo Julian Baggini en un libro llamado La queja. Así como la gente fue optimista en los inicios de casi todas las revoluciones de izquierdas, los individuos trabajarán con gusto para el bien común, sin pensar en el propio interés, ya que se darán cuenta de que el bien común también incluye su propio bien personal. En una sociedad así, la mentira y la codicia no tendrán sentido. Esta predicción ha resultado ser desalentadoramente errónea. Las utopías sociales tienen un gran atractivo para quienes, entre los que me encuentro, queremos aspirar a un mundo mejor, a que todos seamos mejores personas. Pero esas utopías suelen despreciar la naturaleza humana de la ecuación. La codicia, la competitividad y el egoísmo son consustanciales a nuestra naturaleza. Y si bien un marco social o político pueden reducirlas, no hay evidencias de que puedan eliminarlas. Además, resulta mucho más efectivo proponer incentivos para quienes
hagan cosas buenas para la comunidad, es decir, incentivando el egoísmo o la reputación de estos individuos. Y esto resulta mucho más eficaz que esperar que la gente haga cosas por la comunidad de forma, digamos, espontánea. No me pararé demasiado en este asunto de describir qué es un comportamiento egoísta y qué es un comportamiento altruista o colaborativo, porque al ignorar las intenciones últimas de tal comportamiento no podemos asegurar con total certeza cuál es cuál. Eso daría para otro vídeo. En resumidas cuentas, para obtener sociedades más justas, quizá no deberíamos invertir tanto esfuerzo en procurar sociedades más socialistas, sino en desarrollar políticas que tengan en cuenta la naturaleza humana. Y esa naturaleza humana es veleidosa, mezquina, egoísta, vaga y codiciosa. Esto no significa aceptar que la naturaleza humana es inflexible, sino que no resulta totalmente flexible. La empatía, por ejemplo, es lo suficientemente finita en los seres humanos como para que podamos predecir con cierto grado de certeza que, como término medio, la gente tendrá a velar más por sí misma y sus allegados que por los desconocidos. Eso está bastante claro. Pero la existencia de esa empatía también significa que erradicar todo sentimiento hacia los extraños, aunque factible a corto plazo, nunca será universal o permanente. Hay quienes creerán en la infinita maleabilidad de la naturaleza humana y podrán imaginar una futura utopía comunitaria, cooperadora, pero eso también dejará las puertas abiertas a la posibilidad de un futuro fascista y totalitario. El estado natural del ser humano, tal y como arroja la antropología moderna, es esencialmente jerárquico, misógino, violento y racista. Los estudios sobre las sociedades contemporáneas de cazadores-recolectores sugieren que el 90% de ellas van a la guerra cada año. Y 1 de cada 4 hombres adultos muere de forma violenta. Estamos hablando de sociedades de cazadores-recolectores, es decir, sociedades muy conectadas con la naturaleza y muy desvinculadas de las grandes urbes, de los videojuegos, de las películas violentas, en fin, todas aquellas cosas que consideramos que hoy en día nos incitan a pecar. Las sociedades modernas, entonces, nos ofrecen mejores versiones de los seres humanos. El descenso de comportamientos violentos, por ejemplo, ha caído en picado, tal y como analiza enciclopédicamente el psicólogo cognitivo Steven Pinker en su libro Los ángeles que llevamos dentro. Sin embargo, no debemos diagnosticar correctamente los puntos negros que aún quedan por eliminar. Las reformas basadas en quejas erróneas, en un diagnóstico imperfecto, han arrojado malos resultados porque las premisas para el cambio eran mentiras insostenibles. Se entregó el poder a los representantes del proletariado porque se pensó que no serían tan egoístas como la burguesía destituida. Las fábricas y granjas fueron colectivizadas, pues se creyó que la gente sería más productiva que cuando eran meros empleados alienados de su trabajo, que el estatus dejaría de ser importante, aunque ningún movimiento en la historia de la humanidad ha concedido nunca un estatus más elevado que el atribuido por la izquierda revolucionaria a las personalidades de Lenin, Mao, Che o Fidel. Las revoluciones son importantes, pero siempre y cuando no traten de cambiar cosas que no se pueden cambiar. Una revolución quizás sería mucho más efectiva si tuviera en cuenta que es inútil quejarse de la mezcla de egoísmo y altruismo que forma la naturaleza humana. Esto no significa que sea imposible como objetivo a largo plazo, pero las reformas hubieran arraigado mucho más si se plantearan sin un exceso de optimismo sobre la naturaleza humana. A menudo olvidamos la naturaleza humana cuando tratamos de moldearla cambiando el contexto, porque en realidad somos buenos y malos según las circunstancias, buenos o malos según el momento, buenos y malos a la vez, y buenos o malos según quien nos esté fiscalizando. Y todo eso también tiene que ver con nuestra biología y nuestra genética. Un ejemplo muy claro de ello sería que, imaginaos que la gente empieza a quejarse porque tiene accidentes cuando sale de casa, sin darse cuenta que precisamente salir de casa tiene ese efecto secundario, exponerse a nuevos peligros. Lidiar con la imperfección es signo de madurez y, en consecuencia,
adoptar determinadas políticas de derechas que se alarman sobre el incremento de determinados comportamientos inmorales porque no hay suficientes valores establecidos para eliminarlos, también resulta igualmente infantil e ineficaz. A mayor grado de libertad, mayores posibilidades de comportamientos improcedentes. Si aspiramos a un mundo perfecto, entonces la gente debería estar perfectamente encerrada en una cárcel volitiva. La política tiene límites, los de la naturaleza humana y los del buen gobierno. Y como dice Baggini, nunca será un gobierno perfecto que curará todas las enfermedades del mundo, sea este de izquierdas o sea este de derechas. Es algo difícil porque muchos de los que se sienten atraídos por la política son instintivamente idealistas y están imbuidos del temor a que ser otra cosa equivalga a rendirse y claudicar. Es un temor basado en una perspectiva simplista y maniquea del mundo, una fuente del tipo de distorsión moral que conduce a la queja errónea. En fin, pues eso, que a veces hay rupturas, a veces te enfadas con tu pareja, con tu amigo, dejas de hablar con él. En fin, hay separaciones traumáticas y uno se pregunta si, quizás ha cometido demasiados errores o los ha cometido demasiado la otra persona o, en fin. La verdad es que es un análisis un poco estéril porque, como os decía, todos somos buenos y todos somos malos. Y a veces el problema subyace mucho más en la dinámica que se produce cuando estás con esa persona y, por tanto, solucionar el problema, por muy doloroso que sea, o al menos temporalmente, pasa por eliminar esa dinámica y establecer otras dinámicas que quizás te hagan ser mejor persona o quizás te hagan conceptuar al otro como mejor persona. Sea como sea, la solución no está en pensar en que hay malos y hay buenos y en que basta con introducirnos en una comunidad perfecta tipo el bosque para que todos seamos honestos, colaboradores y empáticos. Hasta la próxima.